Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para sumergirnos en el siempre fascinante mundo de las series que nos llegan desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo lleno de chismes jugosos, noticias impactantes y drama, mucho drama, como a nosotros nos gusta. Prepárense porque vamos a hablar de una posible reconciliación que tiene a todo el fandom en llamas, de un personaje que está recibiendo toda la ira de los fans y, por supuesto, de las mejores series que nos mantienen pegados a la pantalla. Específicamente vamos a analizar ese rumor que está corriendo como la pólvora sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será que el amor renace de las cenizas? Ya lo veremos. También vamos a profundizar en el personaje de Hakan en Senkalkapm y por qué los fans están tan, digamos, apasionados con su comportamiento. Y por supuesto, como siempre, les traeré recomendaciones de series que sé que les van a encantar. Pero antes de que empecemos a chismorrear, tengo que hacer mi clásica petición: si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho salseo turco. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem, donde hubo fuego cenizas quedan, Empecemos con el rumor que tiene a todo el mundo en vilo: Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿juntos de nuevo? Como saben, estos dos talentosos actores nos enamoraron a todos con su química en Senkalkapm. Su relación en la pantalla se convirtió en realidad, y durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la envidia de todos. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. Su separación fue muy comentada, y muchos fans quedaron devastados. Ahora, meses después, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, varias fuentes apuntan a que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas privadas y compartiendo momentos cómplices. Además, sus redes sociales han estado llenas de interacciones sutiles, likes y comentarios que han desatado la locura entre sus seguidores. La cuenta de Instagram @KeremHandeForever, dedicada exclusivamente a documentar cada interacción posible entre los dos, ha estado echando humo, analizando cada me gusta y cada comentario en busca de pistas. Pero seamos realistas, ¿qué tan cierto es todo esto? Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Todos son rumores y especulaciones. Sus representantes, cuando son contactados por la prensa turca, evaden las preguntas con sonrisas enigmáticas y evasivas profesionales. La prensa rosa turca, por supuesto, está en plena efervescencia, publicando fotos borrosas y testimonios anónimos de fuentes cercanas que afirman haberlos visto tomados de la mano en un restaurante italiano de Estambul. La verdad, como siempre, es difusa y escurridiza. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la verdad es que a muchos nos encantaría verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Su química es innegable y su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Recordemos el fervor que generó Senkalkapm a nivel global. No solo en Turquía, sino en América Latina, España, Italia. El fenómeno Almohadilla Etser fue imparable. La conexión que transmitían Hande y Kerem trascendía la pantalla, y eso es algo que no se puede fingir. ¿Podría ser que el tiempo haya sanado las heridas y que ambos estén listos para darle una segunda oportunidad al amor? Quizás la presión mediática y la intensidad del rodaje de la serie fueron demasiado en su momento, y ahora, con más madurez y distancia, pueden ver su relación con otra perspectiva. Son preguntas que nos hacemos todos los que hemos seguido su historia. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos, pero mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para esta pareja. Podemos revivir los mejores momentos de Senkalkapm, analizar sus entrevistas antiguas en busca de pistas y, por supuesto, seguir atentos a sus redes sociales, esperando ese me gusta revelador que confirme nuestras sospechas. Y seamos honestos, la industria del entretenimiento también se beneficiaría de esta reconciliación. Una nueva serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin sería un éxito asegurado, un bombazo que arrasaría con las audiencias a nivel mundial. Los productores lo saben, y seguro que están moviendo hilos en secreto para que esta reunión se haga realidad.
Pero independientemente de si vuelven a estar juntos o no, la huella que dejaron Hande y Kerem en el mundo de las telenovelas turcas es imborrable. Su talento, su carisma y su química los convirtieron en una de las parejas más queridas y recordadas de la historia. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos soñando con un posible reencuentro porque al fin y al cabo, en el amor, nunca se sabe. Hakan, villano detestable o incomprendido. El debate en Senkalkapm ***. Ahora pasemos a un tema un poco más controvertido. Hablemos de Hakan, el villano de Senkalkapm. Este personaje, interpretado por el talentoso İsmail Egesasmaz, ha generado muchísimo debate entre los fans. Desde el principio, Hakan se ha presentado como un obstáculo en la relación entre Eda y Serkan, haciendo todo lo posible por separarlos. Sus intrigas, sus manipulaciones y sus planes malvados han sacado de quicio a más de uno. Pero, ¿por qué los fans odian tanto a Hakan? En realidad, hay varias razones. En primer lugar, su constante interferencia en la vida de Eda y Serkan es frustrante. Los fans quieren verlos felices y juntos, y Hakan siempre está ahí para arruinarlo todo. Es como ese grano molesto que aparece justo antes de una cita importante, o como ese vecino ruidoso que te impide dormir por la noche. Simplemente no lo soportamos. En segundo lugar, sus métodos son despiadados y poco éticos. No le importa a quien lastime con tal de conseguir lo que quiere. Utiliza el chantaje, la manipulación y la mentira como armas para lograr sus objetivos. Es un personaje que carece de escrúpulos y que no duda en pisotear a los demás para ascender. Y en tercer lugar, su personaje es bastante unidimensional. No vemos muchas razones para simpatizar con él, lo que lo convierte en un villano fácil de odiar. A diferencia de otros villanos que tienen un trasfondo trágico o una historia que justifica sus acciones, Hakan parece ser malvado por el simple placer de serlo. Pero, ¿es realmente así? ¿Es Hakan un villano unidimensional sin redeeming qualities? Aquí es donde entra el debate. También hay algunos fans que defienden a Hakan. Argumentan que es un personaje complejo y que tiene sus propias motivaciones. Algunos incluso creen que en el fondo tiene un buen corazón y que solo está actuando de esa manera debido a su pasado traumático. Quizás Hakan fue herido en el pasado y ha construido una coraza para protegerse del dolor. Tal vez su obsesión por el poder y el control es una forma de compensar una carencia emocional. Son interpretaciones que algunos fans han elaborado, tratando de encontrar una justificación para su comportamiento. Además, hay que reconocer que İsmail Egesasmaz hace un trabajo excelente interpretando a Hakan. Logra transmitir toda la maldad y la manipulación del personaje, pero también le da un toque de vulnerabilidad que lo hace más interesante. Su mirada intensa, su sonrisa sardónica y su lenguaje corporal transmiten la complejidad del personaje. Sea como sea, lo cierto es que Hakan es un personaje que no deja a nadie indiferente. Ha generado muchísimo debate y ha contribuido a que Senkalkapm sea una serie tan adictiva. Es un personaje que amamos odiar, y que nos mantiene enganchados a la pantalla esperando ver qué nueva maldad se le ocurrirá. La controversia en torno a Hakan también ha alimentado las teorías de los fans. Algunos creen que Hakan tiene un papel más importante en la trama de lo que parece, y que su historia se revelará en los últimos episodios. Otros piensan que Hakan encontrará la redención y se convertirá en un aliado de Eda y Serkan. Lo que sí es seguro es que Hakan es un personaje que ha marcado un antes y un después en Senkalkapm. Su presencia ha añadido tensión, drama y emoción a la serie. Y aunque muchos lo odien, no podemos negar que es un personaje fundamental para el desarrollo de la trama. *** Recomendaciones para el alma turca, 3 series para enamorarse de Turquía ***. Ahora, después de todo este drama, creo que necesitamos un poco de dulzura y romance. Así que les voy a recomendar algunas series turcas que, en mi opinión, son perfectas para los amantes del género. Empecemos con Erkenci. Esta serie cómica y romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kaan, un fotógrafo aventurero y atractivo. La serie está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, 2 actores con una química increíble. Erkenci es una serie divertida, ligera y llena de momentos adorables. Es perfecta para aquellos que buscan una historia de amor sin complicaciones y con un toque de humor. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares, lo que añade un plus a la serie.
Las escenas en la naturaleza con la brisa del Bósforo y el sol de Estambul son simplemente preciosas. Si buscan algo para alegrarles el día, definitivamente tienen que ver Erkencikus. Otra serie que les recomiendo es Ask Laftan and Lamaz. Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre serio y distante. La serie está protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Sí, nuestra Hande Erçel de nuevo. Ask Laftan and Lamaz es una serie llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es magnífica, y la historia es muy entretenida. Si les gustan las series con un toque de comedia y romance, esta es una excelente opción. Además, el vestuario de Hande Erçel en la serie es simplemente espectacular, así que si les gusta la moda, también disfrutarán de esta serie. La elegancia y el glamour de los diseños turcos brillan en cada episodio. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven que acepta un trabajo inusual, enamorar a Ömer, un exitoso empresario. La serie está protagonizada por el Zinsangu y Bararduk. Kiral Kask es una serie romántica con un toque de drama y comedia. La historia es muy original y la química entre el Zinsangu y Bararduk es palpable. Si les gustan las series con un argumento diferente y personajes entrañables, esta es una excelente opción. Además, la banda sonora de la serie es preciosa, lo que añade un toque de magia a la historia. Las melodías turcas con sus ritmos melancólicos y apasionados envuelven la historia y la hacen aún más cautivadora. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, noticias y recomendaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo relacionado con Hande y Kerem son solo rumores, así que no se emocionen demasiado, pero tampoco pierdan la esperanza. Y sobre Hakan, bueno, ya saben lo que opino. Un villano que amamos odiar. Y en cuanto a las series que les recomendé, espero que les den una oportunidad. Estoy segura de que les van a encantar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de los rumores de Hande y Kerem? ¿Les gusta el personaje de Hakan? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y recuerden, siempre hay una buena serie turca esperando para ser descubierta. Hasta la próxima.